que le vamos a preguntar, ¿es cierto?, a Daniel si es todo lo mismo, porque esto se ha convertido en un movimiento, en distintas teorías, y hoy en día hay todo, es cierto, muchas doctrinas que acá el profe nos va a contar, nos va a decir, él nos va a explicar. Sí, ¿Ya acá, está en línea? Sí, acá tenemos a Daniel. Acá estaba estirando yo. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Escúchame, acá tenemos Silvina dando cátedra del tema. No, yo estaba contando. Muy bien. Estaba contando cómo inició cómo conocí yo recursos humanos. Que en realidad parece no, yo lo conocí, un tipo, un tal Common, un economista, lo usa por primera vez en un libro, Reparto de Riqueza, y en realidad es la humanización del derecho laboral allá por la Revolución Industrial, 1920, 1900. Es así como que, sí. Es cierto, y después eso avanza, yo lo estudié desde el derecho, y vos ahora nos vas a contar cómo continuó todo, y hoy en día, si estos conceptos que vos nos contaste, si es lo mismo, ¿es cierto? Capital humano, gestión de personal, talento humano. Exacto. Bueno, a ver, tal cual decís, vos haces referencia en 1920 a la Revolución Industrial, a la Segunda Revolución Industrial. Por supuesto que las relaciones laborales existen desde la antigüedad, o sea, sí. Ni siquiera nos tenemos que retrotraer a ese periodo histórico, sino que ya en la antigüedad habían relaciones laborales, ¿sí? Obviamente la más difundida era la esclavitud, como forma de relacionarse y conseguir trabajo, ¿sí? En ese caso, a cambio de nada, simplemente se les daba comida y vivían como podían. Después se avanza en la Edad Media, la servidumbre, después vienen las relaciones laborales de la Primera y Segunda Revolución Industrial, obviamente, y como decía Silvina, todo esto ha ido evolucionando mucho. A partir de que a principios del siglo pasado empiezan los movimientos gremiales, que tampoco son novedosos, porque ya en la Edad Media había movimientos gremiales, y si vieron la película Spartacus, de los gladiadores, era un movimiento gremial, Spartacus, también tenía que ver con reivindicaciones de cómo vivían. Pero bueno, a partir de ello, en definitiva, sí se avanzó ya disciplinarmente acompañando estos movimientos sociales. Inicialmente, y coincidiendo con la Revolución Industrial, en la administración estaban lo que nosotros llamamos los clásicos, donde se trabajaba a partir de una relación contractual, donde la persona, en definitiva, ponía su fuerza laboral a cambio de plata, de un salario. Bien, inicialmente, como decía, lo explotaban al trabajador directamente en cantidad de horas, etcétera, etcétera, pero después se sigue avanzando y aparece lo que se llama Escuela de las Relaciones Humanas, que eran básicamente psicólogos y sociólogos, y empiezan a decir, bueno, las personas no son máquinas y no podemos tratarlas como tal. Entonces empiezan a aparecer conceptos como motivación, conflicto, etcétera, etcétera, que dan cuenta de este pensamiento, de esta evolución. Y después aparece la escuela de sistémica, donde dice, bueno, la cosa no es tan sencilla y son casi infinitos los factores que inciden sobre la relación. Esto se vio de alguna manera explicitado, estas miradas o estas visiones de la relación laboral en las denominaciones que se le daba en la disciplina. Eso es lo que Entonces, ¿cómo? No, eso es lo que estábamos viendo nosotros, que había muchas diferentes opciones, ¿no? Exactamente. Inicialmente se hablaba de administración de personal. Esto significaba que lo único que se contemplaba dentro de la disciplina eran las cuestiones claramente formales, o sea, la asistencia, el cumplimiento de los horarios, claro, el cumplimiento de capacitaciones. En definitiva, lo único que se estaba tratando de administrar de alguna manera eran estos aspectos muy concretos, muy particulares. Y entonces se le llamaba de personal. Así como yo administraba otros recursos, como podría ser el capital, y que le llamamos administración financiera, se llamaba administración de personal.
Cuando se empieza a avanzar, como le decía, en la Escuela de Relaciones Humanas, empieza otras denominaciones como empieza a hablarse de capital, empieza a hablarse de recursos humanos, que es el nombre más difundido. Claro. Pero ambos tienen una connotación, si estamos del otro lado vamos a decir que es capitalista en la connotación, es decir, que estamos tomando a las personas como si fueran capital de la empresa o si fueran un recurso de la como empresa. Activos ¿bien? de la empresa. Claro. ¿Sí? Digo yo. En términos de derechos, Silvina, cuando hablamos de capital o recurso, hay un concepto de propiedad. Claro, sí, lo que dice Silvina, como activos de la empresa. Sí. Exactamente, ahí estoy pensando que el recurso es mío o que el capital es mío. Claro. Entonces, esa connotación desde el punto de vista de la administración, y suponiendo de que dejamos la esclavitud, yo no tengo propiedad sobre las personas. Por lo tanto, esa concepción de pensarlo como un recurso propio no es correcto. ¿Bien? Después de toda una serie de discusiones sobre esta cuestión respecto del capital y de recursos, empiezan a aparecer otras denominaciones como administración de personas, como gestión de personas, también administración del talento, etcétera, etcétera. Tratando de dejar de lado de alguna manera esta concepción capitalista de las personas como recurso o como capital de la empresa. ¿Bien? Sí. Pero estas otras concepciones que trataban de avanzar de alguna manera y dejar de lado las concepciones anteriores, yo cuando hablo de concepciones estoy diciendo de que el dueño de la empresa, el administrador de la empresa, está pensando a las personas y su trabajo como propiedad. Claro. ¿Bien? Por lo tanto, después me conduzco como si fuera mío. Claro. Que era lo que pasaba en la segunda revolución industrial. Sí. Era inconcebible de que el trabajador tuviera un derecho, porque como era recurso mío, yo ¿qué derecho le voy a dar si yo cuando hablo de propiedad privada, en esto ayúdame, Silvina, sí, pero privado viene de privare del latín, que significa privar a otro de lo que es mío. Eso significa propiedad privada. Yo privo a los demás de lo que es mío. Entonces, si yo lo pienso de ese lugar, estoy diciendo de que las personas y su trabajo es privado mío, no es del otro, es mío. ¿Bien? Entonces, esa concepción lleva a que la empresa se conduzca como si fueran cosas propias. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Entonces, era una empresa, sí. No, digo que era además, no solamente los dueños de los medios de producción lo pensaban, sino como que era toda una época que pensaban en eso, entonces había todo un orden en torno a eso, ¿no? Un orden establecido. Obviamente. Cuando lo que estoy tratando de decir, Silvina, es que si yo estoy convencido de que ese es el orden establecido, actúo de esa manera creyendo que está bien y que tengo mi derecho. Claro. Sí. Ese es el problema. Hoy nosotros lo discutimos y lo charlamos y podemos discernir entre una cosa y otra. Si yo creo, y me voy un poco más atrás, que la esclavitud está bien, el amo que tenía esclavos no se consideraba una mala persona. No, tal cual, sí. Estamos lejos del día de hoy, ¿no? Pero bueno, pero sí. Entonces, la concepción de capital o recurso también no es que el empresario está abusándose conscientemente de las cosas, no, es una concepción y esa concepción es lo natural. Exactamente. Esto es lo que estoy tratando de llegar. Pasado eso, entonces, les decía que empieza a discutirse sobre gestión, sobre talento, sobre administración de personas y todo lo demás. ¿Bien? Si habrán visto el nombre de nuestro observatorio, nos llamamos Administración del Esfuerzo Humano. Sí. ¿Por qué? Porque también no estamos de acuerdo con esta otra concepción que es mucho más moderna, que respecto de la gestión de personas o la administración de personas en particular. ¿Por qué? Porque nosotros no administramos personas. Nosotros no estamos tratando de manipular personas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan sin que se den cuenta de lo que están haciendo.
¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Sí. Contéstenme. Sí. ¿Por qué? Esa concepción, así como el capitalismo era una concepción, esta concepción de que yo tengo dominio sobre la persona, por eso la puedo administrar o la puedo gestionar, también es una concepción que yo inconscientemente no me doy cuenta y estoy tratando de que las personas hagan lo que yo quiero que hagan y que a lo mejor no quieren o no pueden. ¿Está bien? Exactamente. Sí. Está súper claro. Entonces nosotros hablamos de administración del esfuerzo humano, porque lo único que en la relación laboral existe es que la persona que decide trabajar en una empresa o en el Estado, lo que pone a disposición del empleador es su esfuerzo. No da propiedad sobre su persona, no da propiedad sobre su vida, sobre sus objetivos o sobre sus motivaciones. Lo que da es, pone a disposición ciertas capacidades, que nosotros le llamamos competencias y que en algún momento hablaremos de eso. Genial. Pone a mi disposición, empresa o Estado, o organización para hablar en términos generales, del esfuerzo realizando las capacidades que tengo. ¿Bien? Quedó claro, bien, clarísimo, súper profe. Te estamos contestando, lo que pasa es que me parece que no nos escuchás. Ahora sí. Bien. Entonces, si querés, la idea última que quisiera transmitir fuertemente es que desde el punto de vista de la administración, si yo no entiendo esta última concepción que estoy tratando de expresar, y que es que la persona al venir a trabajar lo único que pone es un pedacito de sí y su disposición para hacer algunas cosas y otras no. Entonces mi concepción de la administración, ya obviamente lejos de la propiedad, pero también lejos de la posibilidad de hacer de que el otro haga lo que yo digo, es cuando realmente empezamos a entender que lo que podemos administrar es solamente esta disposición que el trabajador pone para con una empresa o con un Estado. No es más que eso. Y en ese marco es lo que puedo administrar, o solo ese marco es lo que puedo administrar. Entonces la relación es de disposición. Excelente. Es decir, clarísimo. Que si la persona no está dispuesta, difícilmente yo puedo trabajar o administrar para lograr productividad, eficiencia, beneficios o bienestar social general, si estuviéramos hablando del Estado, porque no estoy logrando la disposición. Que supongo que serán temas que vamos a abordar otras veces, ¿no? Cómo lograr la disposición de las personas, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate una última cosa que les planteo en esto. Al hablar de esta disposición, como del otro lado, le hace trabajador, ¿está en sus posibilidades darme esa disposición o no? La relación que antes, con las concepciones anteriores, era casi de una vía, o sea, el empleador decidía qué debe hacer el otro, cuándo debe hacerlo, cómo debe hacerlo. No es tan sencillo, es una relación donde ambas partes tienen fuerza. Donde ambas partes ponen en juego sus objetivos, su destino, su sentido de vida. Claro. Che, me dejás pensando, ¿eh? Sí, vamos a hacer... Me dejás pensando, esto está para pensar, muy fuerte. Esa es la idea. Está bueno porque nos dejaste así, con un conjunto de información que no la teníamos tan clara, ¿eh? Exactamente, mucha claridad, y este concepto, ojalá nos hayan escuchado un montón de estudiantes, ¿es cierto? Además lo atrapo porque estamos con introducciones, así que lo vamos a meter en las clases también. Como introductorio, excelente, la verdad. ¿Te quedó algo más para agregar o quedamos hasta ahí, profe? Yo quedaría hasta ahí para que nos quedemos pensando en esto, que yo no estoy administrando ni gente, ni es un recurso, ni nada por el estilo, sino que hay una relación que es la que
dinámicamente y permanentemente debo sostener. Es como una relación social. Esa idea... Es como una relación de pareja, hay que sostener, hay que mantener, es una relación que se está moviendo todo el tiempo en función de la conducta de ambas partes. Entonces, de eso es de lo que deberíamos empezar a hablar o vamos a tratar de hablar. Esa idea que terminaste, con esa idea vamos a arrancar la próxima vez que hablemos de estos temas, ¿te parece? Porque esta es una idea muy fuerte. Me la llevo a casa, me la llevo a mi familia. La semana que viene es tratar de hablar de las características justamente que hacen diferente esta disponibilidad del esfuerzo laboral respecto de otros recursos que pueda tener la organización, como los materiales, los financieros, los tecnológicos, etcétera, etcétera. Qué interesante. Tiene unas particularidades muy distintas de todos los demás. Pero me quedo con la idea última, esta que dijiste y sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, muy buena. Así que esta relación, esta disponibilidad, esta relación. Acá nos quedamos con esto y esto es lo que vamos a trabajar. Excelente, muchas gracias. Bueno, gracias Daniel, gracias por la conexión y bueno, nos vemos la semana que viene. Prontito, un abrazo. Dale, un beso. Chau, gracias, chau. Nos vemos. Chau. Chau.